Bien, hoy día tenemos un nuevo capítulo, completamente diferente a todo lo que hemos estado estudiando. Nos ocuparemos de los artrópodos. Ustedes dirán, pero esto no es un curso de biología. Es que lo que pasa es que los artrópodos, al igual que las bacterias, o los virus, o los protozoos, o los segmentos, también es un grupo de seres que tiene mucha importancia en medicina, ya que los artrópodos pueden, en primer lugar, ser parásitos, o sea, comportarse como verdaderos parásitos, produciendo un daño exfoliatriz generalmente, pero también inflamatorio, etcétera, destructivo. Además de ser parásitos, son vectores de enfermedades. Ya ustedes han visto los triatominos, la luxomia, el anófeles, son artrópodos que transmiten enfermedades. Entonces, por ello también es importante que los estudiemos en medicina. Y finalmente, son venenosos. Por ejemplo, las arañas. Tenemos que estudiar las arañas porque son artrópodos que pueden matar a una persona. Entonces, ese es el tema de estos artrópodos. Los artrópodos, en realidad, como ustedes están viendo, estas figuras de fósiles que tienen, miren lo que dice acá, 97 a 100 millones de años de antigüedad. O sea que el hombre, pues, la vida del hombre se queda minúscula al lado de la vida de estos artrópodos. Y se sostiene que si hay una catástrofe nuclear que pueda hacer desaparecer la raza humana, estos seres van a seguir viviendo. Por ejemplo, tenemos muy cerca de nosotros las cucarachas, que son animales prehistóricos, y sin embargo siguen viviendo, no les afecta ningún tipo de plagas, de bacterias, de virus, siguen desarrollándose excesivamente sin ningún control. Entonces son animales que se han adaptado a la naturaleza de tal forma que persisten por miles, millones de años y no hay ningún depredador que los termine. Por ello es que pueden estar siendo considerados como animales o seres que tienen mucha importancia en la vida del hombre. Los artrópodos pueden transmitido, que se llama, esto es símbolo de cáncer, ¿no es cierto?, que traen enfermedades, pero también han transmitido los plagas, como por ejemplo la peste bubónica. Esta es una vestimenta que usaban los médicos en la época, pues, de las plagas fundamentalmente plagas de la peste bubónica y otras también, ¿no? Pero miren, la mascarilla que usaban antes es un poco diferente a la que usamos ahora, ¿no? Pero se cubrían completamente con sombrero, con estos, no sé si tienen guantes, pero estaban bien protegidos, ¿no? O sea que estas plagas pues han diezmado la población, como lo que ha hecho eh, esta pandemia de coronavirus, que se llama, sin embargo, felizmente que este, felizmente digo, ¿no?, que este coronavirus no se transmite por insectos, que si hubiese sido también, acá la transmisión es de persona a persona, diríamos que podría ser mejor, pero también podría ser mejor para el control si se transmitiera a través de insectos, porque ahí eliminaríamos el insecto y se controlaría la enfermedad, ¿no? Entonces, tiene pues sus ventajas y desventajas el hecho de que se transmita por insectos las enfermedades. Y esta es una fotografía de una película muy conocida, en realidad es una obra de teatro. ¿Recuerdan a qué obra de teatro pertenece?
¿Han visto esta película? Miren, una recomendación. Si el médico solo estudia medicina, no sabe ni de medicina. Tiene que estudiar otras cosas también. Tiene que distraer su mente en otras actividades. La música, el arte, el teatro, ¿no? El cine. Es parte de la formación de un médico. Y miren, esto es... ¿ya se acuerdan a quién pertenece? ¿Nadie? Sinceramente no, doctor. Ya, esto es de la obra de, llamada Los Miserables, de Victor Hugo, ¿no? Francés. Y este revela la época en Francia donde había mucha pobreza, transmisión de enfermedades, y estos niños pobres con la cabeza llena de piojos. Y entonces había también transmisión por piojos del tifus, transmisión por pulgas, la peste bubónica. Y esto, o sea, la transmisión de estas enfermedades, estas plagas, está muy relacionada al hacinamiento, a la pobreza en que vivía la población europea en esa época. Bien, entonces ahora vamos a ver, les recomiendo que vean la película o lean la obra, es interesante. Bueno, ¿qué características tienen los artrópodos? En primer lugar, son invertebrados. Son invertebrados, es decir, no tienen una estructura de vértebras como tenemos nosotros, pero tiene que haber algún organismo o alguna parte de su cuerpo que haga las veces de las vértebras para sostener sus estructuras, y eso es el exoesqueleto, ¿no? Entonces, en vez de vértebras, tienen un exoesqueleto, ya lo vamos a ver. Además, tiene simetría bilateral, entonces es importante para reconocerlo, no todos tienen un lado derecho y un lado izquierdo. El exoesqueleto tiene una epicutícula que contiene esclerotina, que es una proteína que le da dureza, y la endocutícula, que tiene quitina, que también con las sales de calcio también le da dureza. Entonces, este exoesqueleto es el que sirve de, digamos, de elemento de fijación de los músculos y de los órganos para poder desplazarse, para poder volar, etc., ¿no? Luego tenemos la hipodermis y la membrana basal. Si vemos esto, acá lo tenemos la epicutícula, la exocutícula, la endocutícula, todo eso es la cutícula. Después tenemos la epidermis o dermis, esta es la capa dérmica. Parece que acá hay un error, debe ser la dermis. Y luego tenemos la membrana basal. Lo interesante es que, pese a que esta estructura que se llama dura, quitinosa, que le da sostén al artrópodo, tiene pues las estructuras internas que le permiten producir sustancias, digamos, tóxicas, sustancias que dan olor, feromonas, etc. Y también para protección a algunas cerdas o espinas que puedan tener, o pelos, ¿no? Esta es la quitina, es la fórmula química de la quitina, es la N-acetil-D-glucosamina. Bien, y entonces vamos a ver que hemos visto todas estas estructuras del exoesqueleto. Pero el nombre de artrópodo viene de que estos tienen todos sus apéndices con segmentos articulados. ¿Qué son apéndices? Pueden ser patas, pueden ser antenas, palpos, un aparato bucal, etc. Todos estos apéndices que tienen articulaciones, o sea, está segmentado, y estas articulaciones permiten pues, la movilidad. Por eso se llaman artrópodos, ¿no? Por las articulaciones, porque todos sus apéndices están articulados. No tienen una circulación que permita, por ejemplo, llegar a los tejidos, el alimento, los nutrientes, el oxígeno, sino es una cavidad general donde están los órganos,
y estos se nutren con un líquido que se llama hemolinfa, y la cavidad general es el hemocele. O sea, el hemocele está lleno de un líquido que es la hemolinfa, y ahí están los tejidos que se nutren de esta hemolinfa y permite pues que puedan desarrollarse correctamente, porque no tienen una circulación en cada órgano, sino se bañan en esta cavidad general. El aparato digestivo es completo, tiene una parte anterior, una parte media y una parte posterior, ¿no? Acá tenemos, lo llaman el buche, bueno, pero en general todo es el intestino anterior. Después tenemos el intestino medio, y este es el intestino posterior, donde están los túbulos de Malpighi, que es el reemplazo de un sistema renal. Y también en humano. Entonces hay una boca, todo un intestino anterior, medio y posterior, y finalmente allá. Entonces, esta es la estructura digestiva de los artrópodos en general, digamos. Después tiene un corazón tubular. Sin embargo, la circulación es abierta, como hemos dicho, ¿no? Entonces acá está el corazón y pasa por las branquias, pero después llega al hemocele, y es la cavidad donde están los tejidos, los órganos. Entonces de ahí regresa al corazón. Entonces es un corazón que tiene, sí, vasos, pero hasta llegar al hemocele, y ahí queda, ¿no? Y el sistema ganglionar, que está formado por una serie de ganglios. El cerebro es un ganglio, ¿no? Todos tienen ganglios en todo el cuerpo para lo que es la movilidad, la sensibilidad, etc. Bien, entonces con esto, y finalmente los sexos separados, ¿no? Hay sexo masculino y femenino, y esto le permite pues reproducirse. Otra característica importantísima de los artrópodos es su ciclo biológico. Entonces, tienen una metamorfosis. ¿Qué es una metamorfosis? Son cambios fisiológicos y morfológicos que llevan al artrópodo desde el estadio de huevo hasta adulto, ¿no? Entonces, esos cambios morfofisiológicos obedecen pues a estímulos hormonales que hace que el huevo vaya desarrollando y se convierta en adulto finalmente. Hay dos tipos de metamorfosis: la gradual o paurometábola, en la cual el artrópodo pasa por estadios de huevo, ninfa y adultos. Lo hemos visto en triatominos, en la chirimacha, ¿no es cierto? Hay huevos, 5 estadios ninfales y adultos, hembras y machos. Y hay otra metamorfosis que es completa, un holometábola, donde pasan por huevos, larvas, pupas y adultos. Por ejemplo, lo tiene el anófeles. Hemos visto las pupas, las larvas del anófeles, y entonces una mosca común y corriente también tiene este tipo de metamorfosis. Luego, la pregunta es, ¿y para qué estudiamos esto? ¿Para qué tengo que saber que tiene metamorfosis gradual, que tiene completa? Es que justamente las estrategias de control de estos artrópodos se basan en esto. Si yo voy a controlar un insecto como el triatomino, por ejemplo, la chirimacha, voy a controlarlo. Tengo que diseñar un solo esquema de ataque. ¿Por qué? Porque las ninfas no son otra cosa iguales a los adultos en todo, excepto en que no tienen aparato reproductor. O sea, su aparato reproductor es inmaduro. Entonces las ninfas se alimentan lo mismo que los adultos, viven igual que los adultos, tienen los mismos hábitos, etc. Entonces, si yo diseño una estrategia para el control de estos, es una sola estrategia. Pero si el artrópodo que voy a controlar tiene una metamorfosis completa, entonces tengo que diseñar
una estrategia para las larvas, que por ejemplo en Anopheles son acuáticas, una para las pupas, que están en otro lugar, y bueno, están en el agua, pero tienen otra estructura, otra forma de alimentar, porque estas se alimentan, por ejemplo, de bacterias. Yo le puedo poner alguna sustancia para que se alimente, la pupa ya no se alimenta. Las larvas puedo hacerlas consumir con peces, por ejemplo, que se comen estas larvas, no comen pupas. Y entonces son diferentes estrategias. Y para el adulto vuela, y entonces tiene que ser otra estrategia y está en otro lugar. Entonces, para un artrópodo que tiene metamorfosis completa, tengo que diseñar pues hasta tres estrategias de control diferentes. Esa es la importancia de conocer cuáles son los artrópodos que tienen metamorfosis gradual o completa. Ahora, para que crezcan, por ejemplo, las ninfas, para que se conviertan en adulto y pasen de ninfa 1, 2, 3, 4, 5 y adulto, tienen que crecer, ¿no es cierto? Y ese crecimiento no se puede si no se pierde el exoesqueleto, porque el exoesqueleto es una coraza, una estructura inextensible. Entonces, ¿cómo puede crecer el artrópodo si es que no tiene la posibilidad de desprenderse de esta cutícula, de este exoesqueleto? Y eso es lo que hace. Y entonces se desprende de ese exoesqueleto mediante todo un proceso que se llama muda. Y esta muda, o ecdisis, se produce por cambios hormonales, ¿no? Entonces hace que aumente la presión dentro del insecto, se rompe el exoesqueleto y puede perder ese esqueleto, crecer más y después formar un nuevo exoesqueleto. Eso se llama muda. Entonces muda es un proceso, no es lo que queda del resto de exoesqueleto. La muda es un proceso. Y lo que queda después de la muda es la exuvia o pelecho, ¿no? Exuvia o pelecho. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes ven en la casa una araña, pero no está la araña, solamente ha quedado su exoesqueleto por ahí, eso es la exuvia o pelecho, ¿entienden? Esto nos sirve también para hacer búsqueda de los artrópodos, ver dónde estaban, si es que existen o no existen. Bien, entonces esta es la primera parte en lo que es el ciclo de vida. Y acá tenemos ejemplos del ciclo de vida: hembras, machos, el huevo y después larvas, 1, 2, 3, a veces prepupa o de frente a la pupa y los adultos. Entonces, esto es en el caso de una metamorfosis, esta sería una metamorfosis completa: huevos, larvas, pupa y adultos. Mientras que pese a que tiene más estadios, más formas, en realidad es una metamorfosis incompleta, porque solamente hay el estadio de huevo, muchas ninfas y finalmente el adulto, que también se llama imago, ¿no? Bien. Ahora viene por qué estudiamos los artrópodos en medicina, cuál es su importancia en salud. Es que son parásitos, ¿no? Y nadie deja de conocer, bueno, los chinches casi han desaparecido, no sé si ustedes conozcan, mosquitos, el mosquito que todos los días salimos a la calle y nos están picando, estos mosquitos, entonces son parásitos, sacan sangre. Generalmente los mosquitos son las hembras solamente las que sacan sangre, porque necesitan proteínas para formar los huevecillos. Si no, no van a poder colocar huevos fértiles. Y estos son los piojos que yo les aseguro, más de la mitad de ustedes han tenido piojitos en la cabeza por un tiempo, porque nosotros hacemos estudios en escolares, ya sea de los más alejados de la ciudad hasta los más emblemáticos, todos tienen menor o mayor proporción o prevalencia, pero tienen los niños. Y que es un parásito permanente, está ahí sacando sangre permanentemente. Y las pulgas, que también ustedes conocen, que pueden atacarnos también y sacar sangre.
Entonces, estos todos son parásitos, son artrópodos que causan daño exfoliatriz, pero hay otros que causan daño inflamatorio, como por ejemplo Sarcoptes escabiei, no consume sangre, es lo que el que produce la sarna humana y produce prurito, inflamación de la piel, ¿no? Bien, pero también los artrópodos son vectores de enfermedades. Ya hemos visto el Triatom infestans, el Anopheles, la leucemia, son vectores de enfermedades. Y son importantes entonces para que persista una enfermedad. Si yo desaparezco el Triatom infestans, como que ha sucedido ya en Arequipa, en una buena parte, desaparece la enfermedad, es sintomático, ¿no? Y finalmente artrópodos venenosos. Vamos a estudiar arañas. Escorpiones no los estudiamos. ¿Por qué? Porque en el Perú los escorpiones, si bien es cierto existen, no son, digamos, importantes en la patología del, del ser humano. Causan pues lesiones pequeñas, pero no le causan la muerte, como por ejemplo lo que sucede en el sur de Estados Unidos, en México, donde los escorpiones sí su veneno es mortal. Bien, entonces lo que nos vamos a ocupar son de las arañas. Bien, entonces empezamos por la primera parte, que los artrópodos hemos dicho son parásitos. Entonces tenemos que identificar también qué tipo de parasitismos producen. Por ejemplo, hay un parasitismo que es obligado y permanente. Son parásitos obligados y permanentes. ¿Qué quiere decir obligados? Que necesariamente tienen que ser parásitos para subsistir, si no, moriría. Y permanentes es que toda su vida del artrópodo la pasan de parásito. Por ejemplo, los piojos, ¿no? Los piojos están en la cabeza o en el cuerpo, y si uno saca un piojito y lo pone en una mesa y lo deja ahí y no le da posibilidades de entrar en contacto con un hospedero, este piojo se va a morir. ¿Por qué? Porque es un parásito que tiene que ser permanente y obligado, no puede dejar de ser parásito. El Sarcoptes escabiei es otro, ¿no? Que vive en la piel de la persona y no puede dejar de ser parásito, y lo hace mañana, tarde y noche. Después hay otros parásitos o artrópodos parásitos obligados y periódicos. Por ejemplo, lo que es la miasis. La miasis es una infección de la piel por larvas de mosca. Ustedes han oído, han leído historias, han visto películas en que la persona se cae en un avión, se cae en la selva y se hace heridas, y de pronto todas las heridas se llenan de gusanos. Esos no son gusanos, en realidad son larvas de mosca. Y entonces esa enfermedad se llama miasis. Pero, ¿por qué digo que eso es obligado? Porque tiene que hacer parasitismo en una persona, en un animal. Pero es periódico, ya no es permanente. Porque solamente el periodo de larva es la que es parásita. Después de la larva que se forma la pupa, cae al suelo, después sale la mosca adulta que vuela, no tiene aparato bucal o lo tiene atrofiado, ya no se alimenta, solo se reproduce, y son las larvas las que van a producir el parasitismo. Entonces, solamente en el periodo de larvas son parásitos. Luego tenemos también es obligado, tienen que ser parásitos, pero temporales o temporarios, como los mosquitos, las pulgas, vienen, se alimentan y se van. Entonces, solo en un momento producen parasitismo. Y hay otros que son facultativos. Facultativos en el sentido de que normalmente no son parásitos. Por ejemplo, la mosca doméstica, que es la mosca que tenemos en la casa, no es parásito, hace su ciclo sin ser parásito. Pero, por ejemplo, si encuentra a una persona, un anciano que está abandonado en una casa con escaras, hay mal olor de las escaras, entonces vienen las larvas, se posan ahí por el mal olor, porque hay materia en descomposición, materia orgánica en descomposición, y colocan huevos, y de esos huevos van a salir larvas, y esas larvas comienzan a destruir el tejido de la piel. Entonces, sin ser la mosca un artrópodo parásito,
se convierte en parásito dadas ciertas condiciones, por eso se llama facultativo. Y hay otros que son accidentales, por ejemplo, a veces se desarrollan ácaros o larvas, por ejemplo, ácaros en el queso, y uno come ese queso y le va a producir pues un parasitismo temporal, sí, pero que le causa diarrea, dolor de unidad, y estos son de modo accidental, ¿no? Porque por accidente se metieron los ácaros al alimento y uno los ingiere. Bien, acá hay ejemplos de los piojos, por ejemplo, el piojo de la ropa, que se llama Periculus humanus corporis, aunque ahora más se usa el nombre de Periculus humanus variedad vestimentis, porque en realidad no está en el cuerpo, sino en la ropa. El piojo de la cabeza es el Periculus humanus también, pero la variedad ya no es vestimentis, sino capitis, porque está en la cabeza, son diferentes. Y la ladilla, que es el Tirus pubis, que es el piojo del vello pubiano, ¿no? Solo como ejemplo, ¿no? Ahora, hemos visto los artrópodos parásitos, ahora veamos los vectores de enfermedades. Y veamos, por ejemplo, esto es un vector, ¿no? Y veamos qué tipos de vectores de enfermedades tenemos. Entonces, hay artrópodos vectores mecánicos y vectores biológicos. Son diferentes, tienen diferente modo de transmitir la enfermedad y eso es importante para nosotros poder controlar estas enfermedades. Por ejemplo, el vector mecánico acarrea o carga o transporta los agentes etiológicos, mientras que en el vector biológico el agente etiológico cambia de forma y se multiplica. Acá no. Por ejemplo, vamos a poner dos artrópodos para compararlos. Este vector mecánico, una mosca común. Por ejemplo, se posa en heces humanas y se contamina las patas, el aparato bucal con bacterias, virus y los lleva. Pero estas bacterias y virus no se van a reproducir en el artrópodo, simplemente los está llevando. Por eso es mecánico. En el biológico no. Por ejemplo, acá vamos a poner como representativo a la chirimacha. La chirimacha pica, succiona tripomastigote sanguíneo, se transforma en epimastigote, se multiplica y después elimina tripomastigotes metacíclicos. Hay todo un proceso de desarrollo del parásito, del agente etiológico en el vector. Segundo lugar, la asociación vector-agente etiológico es inespecífica. ¿Por qué es inespecífica? Porque una mosca puede llevar Shigella, Salmonella, quistes de Giardia, Bacillus anthracis, etcétera, etcétera. Entonces, puede llevar muchos agentes de diferente tipo, virus, bacterias, hongos, etcétera. Mientras que el vector biológico, la asociación vector-agente biológico es altamente específica. Hay muchos que solamente transportan un agente etiológico. Por ejemplo, la chirimacha que solo transporta el T. cruzi, pero hay otros que, como por ejemplo la Lusome, transmite la Bartonella, pero también transmite la Leishmania. Entonces ya son dos enfermedades, pero siempre hay especificidad, no transmite malaria, por ejemplo, ¿no es cierto? Ya. En tercer lugar, entonces el vector mecánico solamente se contamina, mientras que el vector biológico se infecta con los agentes etiológicos. Es diferente contaminarse que infectarse. Una mesa, un lapicero se contamina, pero se infecta, tiene que ser un ser vivo. El vector mecánico no es indispensable para la vida del agente patógeno. Si matamos todas las moscas, el bacilo tífico, la salmonela, la shigella, van a seguir transmitiéndose por otros mecanismos, ¿no? Pero si nosotros matamos, desaparecemos las chirimachas, ahí sí que se acaba la transmisión y se acaba la enfermedad. Por eso es indispensable para la sobrevida natural del agente patógeno, es decir, del Trypanosoma cruzi. Si desaparecemos las chirimachas, desaparece pues, el T. cruzi también. Y finalmente, no es la principal vía de transmisión del agente patógeno, hay otras vías. Aquí el vector es la vía principal para la transmisión de
del agente patógeno. En otras palabras, cuando nosotros actuamos sobre vectores biológicos, lo hacemos para una enfermedad y realmente si desaparecemos, ahí controlamos completamente la enfermedad. Mientras que para los vectores mecánicos, al actuar sobre ellos, estamos actuando sobre varias enfermedades, pero probablemente no tengamos mucho éxito porque hay otras vías de transmisión de esas enfermedades. Esta es la mosca doméstica, ¿no? No es cualquier mosca, a veces hay unas moscas pequeñitas en la casa, esa no es mosca doméstica. Esta es la mosca doméstica, tiene 4 bandas claras en el tórax, tiene pues un tamaño determinado, ¿no? 7 milímetros. Exactamente, tiene el aparato bucal, las antenas, los palpos, etc. Las patas con cerdas, ¿no? Con pelos, que hace pues que una vez que mete las patas en una fuente de infección, rápidamente todo su cuerpo se impregna de esto y los puede transmitir, ¿no? Bien, después vamos a ver en detalle cada uno de los artrópodos. Y finalmente los artrópodos venenosos, ¿no? Que pueden causar pues serios problemas en el hombre. Por ejemplo, esta es la viuda negra, se llama viuda negra porque es negra y solamente tiene en el abdomen un reloj de arena de color rojo, todo lo demás negro, y además se llama viuda porque después de la cópula le mata al macho. Entonces, esta araña produce un veneno que puede producir la muerte por daños neurológicos, ¿no? O sea, este es tiene una neurotoxina que puede causar una serie de alteraciones en el hombre. Bien, entonces, las formas, cómo es que se produce la transmisión de enfermedades. Ahora, en esto también tenemos que saber los mecanismos de infección o de transmisión también se llama. Y es que no todos los artrópodos transmiten sus agentes patógenos de la misma manera, sino que lo hacen de diferentes maneras, dependiendo de la estructura del artrópodo y también del parásito que está transmitiendo. Por ejemplo, hay un mecanismo de infección que es la picadura, o mecanismo de transmisión también se dice, picadura. ¿Cuál es la característica para que una transmisión sea por picadura? Que los gérmenes o agentes patógenos se encuentren en la saliva, en las glándulas salivales. Por ejemplo, lo que hemos visto en el anófeles, en el caso de la malaria. Cuando el anófeles tiene en las glándulas salivales los esporozoitos, pica, inocula saliva y ese es el momento en que transmite la enfermedad. Entonces, por picadura. Pero, por ejemplo, en leucemia. En la leucemia no están las leishmanias en las glándulas salivales, sino están en el intestino anterior. Y entonces, cuando pica, no transmite la enfermedad, sino cuando succiona sangre y esta sangre regurgita con las leishmanias. Entonces, por regurgitación. Es diferente. Picadura, regurgitación. Luego, por escape. Esto se da en filarias. Las filarias son unas larvitas. Este es un ejemplo, en Oncocerca-volvulus, pero hay muchas filarias. Todas las filarias se transmiten por escape. ¿Por qué? Porque son larvas así como las de Strongyloides estercorales, ¿no? Las larvas rhabditoides de ese tamaño, que tienen mucha movilidad. Entonces, el mosquito, por ejemplo, este Pseudomonas, va a picar a una persona que está sana, pero ya el mosquito está infectado con filares y estas filares están en su aparato bucal o en el intestino anterior. Entonces, cuando pica y está succionando sangre, hay un flujo de sangre del hospedero hacia el artrópodo y las microfilares que están allí rápidamente se mueven y van contra la corriente y se meten al hospedero. Entonces eso es por escape, está escapando la microfilaria del artrópodo y se mete al hospedero. Por aplastamiento, hay gérmenes, como por ejemplo la Borrelia recurrentis, que se encuentra en el hemocele,
O sea, no hay posibilidad de, no está en las glándulas salivales, no está en el intestino. ¿Cómo va a transmitir la enfermedad si está en el hemocelio? Solamente por aplastamiento. Entonces, al aplastar el pedículus humanus, el piojo, entonces sale la hemolinfa y en la hemolinfa está los gérmenes. Entonces ahí se contagia la persona. Hay otro mecanismo que es por ingestión. Los gérmenes están en el interior del vector, ¿no? Como por ejemplo hemos visto Immunolepis nana o Immunolepis diminuta o Dipilirium caninum, en que el cisticercoide, porque son tenias, el cisticercoide se encuentra en el vector, dentro del vector. Y entonces un niño, por ejemplo, al ingerir una pulga o al ingerir un artrópodo, cualquiera, como por ejemplo estos gorgojos que pueden haber y que tienen ya el cisticercoide, entonces lo comen y de esa manera se infecta, ¿no? Entonces por ingestión. Por deyecciones, lo que hemos visto en triatomino con la enfermedad de Chagas. El germen se encuentra en el intestino posterior y entonces elimina heces con los agentes patógenos, en este caso Trypanosoma cruzi o la Rickettsia probaceque, en el caso de pedículos humanos, o sea, del piojo. Y entonces esta transmisión es por las deyecciones o heces del vector. Y finalmente por contaminación. Algunas veces los gérmenes se quedan en la superficie del vector o en el aparato bucal principalmente. Es el caso, por ejemplo, de los tábanos. Los tábanos son unas moscas que tienen un aparato bucal con un tubo muy, muy duro y entonces pican a los animales y de ahí pueden sacar el Bacillus anthracis. Lo que tienen estos animales es el anthrax. Y si ese tábano va a picar al hombre, no es que el Bacillus anthracis ha entrado a su aparato digestivo, se ha reproducido, no, solamente el aparato bucal ha quedado contaminado. Algo así como, por ejemplo, cuando una persona, un miembro de salud, utiliza una jeringa y le pone una inyección a un paciente que tiene hepatitis B, ¿no es cierto? Y entonces esa jeringa se contamina con el virus de la hepatitis B y después va a poner con la misma jeringa a otra persona y le va a contagiar la enfermedad por contaminación de la jeringa. Acá es por contaminación del aparato bucal, ¿no? El tábano en este caso. ¿Cómo se clasifican los artrópodos? Esto es importante para también ubicarnos nosotros en cómo vamos a ir estudiando estos artrópodos. Entonces hay 4 o 3 clases que vamos a estudiar, 3 clases de artrópodos. Existen muchas más, pero solamente vamos a estudiar 3 que tienen importancia en salud. La clase insecta, la clase arácnida y la clase crustácea. La clase insecta tiene la característica, o sea, todos los insectos tienen cabeza, tórax y abdomen. O sea, su cuerpo está dividido en 3 partes. La clase arácnida, por ejemplo, las arañas, solamente cefalotórax y abdomen. Entonces, una araña no es un insecto, mucho cuidado. Es un artrópodo, pero no es un insecto, es un arácnido. Y solamente tiene cefalotórax y abdomen. Y la clase crustácea también tiene cefalotórax y abdomen. El número de patas. Toda la clase insecta, todos los insectos tienen 3 pares de patas, 6 patas. Mientras que los arácnidos tienen 4 pares de patas. Y la clase crustácea tienen 5 o más pares. Las alas, la mayoría son alados en la clase insecta. Hay insectos que no tienen alas, sí. Por ejemplo, el Triatoma spinolae en Chile no tiene alas. El Triatoma infestans sí tiene alas. En la clase arácnida, la mayoría son ápteros. ¿Qué quiere decir ápteros? Que no tienen alas. Pero habrá, pues, por ahí en toda la naturaleza, alguna, yo no la conozco, pero alguna araña que tenga alas. Y mientras que los crustáceos, pues ninguno tiene alas porque están en el agua. Y el hábitat son terrestres los insectos. Hay arañas o arácnidos que son terrestres y acuáticos, y los crustáceos netamente acuáticos, ¿no? De los crustáceos en realidad son pocos los que vamos a estudiar. De hecho ya lo hemos estudiado, los copépodos del género Tectomos o Cyclops,
pero nada más, ¿no? A ver, vamos a ver entonces. Y finalmente ya los órdenes que hay dentro de cada clase. Entonces, cada clase contiene órdenes y, por ejemplo, está el orden hemíptera, donde están chinches y triatominos, anoplura, donde están los piojos, sifonáptera, donde están todas las pulgas, ortóptera, donde están las chirimachas, perdón, las cucarachas, y díptera, donde están moscas y mosquitos. Entonces, todos esos son insectos. En la clase arácnida hay la araneída. Esa es la familia araneída, no es otra. Y aquí están las arañas. Después tenemos acarina, donde están ácaros y garrapatas, y escorpiónida, donde están los escorpiones. Y finalmente la clase crustácea, la familia Copépoda, ¿no? Donde están, que se llama los géneros Ciclops y Dioptomos. Entonces, perdón, el orden Copépoda. Y los géneros Ciclops y Dioptomos. Entonces tenemos esta clasificación para poder ir estudiando. Entonces vamos a ir estudiando primero los insectos, después haremos los arácnidos y la copépoda ya lo hemos estudiado, o sea que no vamos a tocar esto. Pero estas dos clases, la clase insecta y la clase arácnida, sí tenemos que estudiarla. Y entonces, en la última clase de este semestre y después justamente arañas, ¿no? Porque primero estudiaremos ácaros y garrapatas, que es acarina, y escorpiónida, no, como hemos dicho, no tocamos, y araneída sí la tocamos con los oceles, Latrodectus mastan, que son arañas que pueden matar a las personas. Bien, hasta aquí la clase de introducción a lo que es artrópodos. ¿Alguna pregunta? Bueno, ya vamos a desarrollar, digamos, cada clase poco a poco para ver fundamentalmente qué es, qué tipo de insecto es, o perdón, qué artrópodo es, qué metamorfosis tiene, cuáles son los mecanismos de transmisión, si son parásitos, son vectores de enfermedades o son venenosos. Entonces, ya lo haremos.